Hola amigos de la República, hoy estamos con Milton Monjes Lacerna, él es economista y exministro de Vivienda y Agricultura. Es uno de los autores del reciente libro que el think tank Videnza ha sacado y que se titula Propuestas del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Institucional. Me parece que es el tercero de una serie de libros en este sentido, en el que desde diferentes sectores se plantean una serie de políticas y reformas para la construcción de un Estado eficiente. Bienvenido, señor Monjes, muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola Enrique, buenos días, encantado de estar contigo. Empecemos por lo de Estado eficiente, ¿sí? Decir Sí, que tenemos un Estado que no da la talla a estas alturas es un poco como de perogrullo, ¿no? Sobre diagnósticos al respecto y también propuestas de soluciones. ¿Qué diferencia este libro que ustedes han preparado de los demás aportes? mira, justamente como tú dices, es una verdad de perogrullo decir que es un Estado fallido. Nosotros, por ejemplo, nos estamos caracterizando por tener la peor salud del mundo. En la pandemia tuvimos la tasa de mayor cantidad de fallecidos por 100.000 habitantes. Más recientemente, en la crisis del dengue, también hemos sido el país latinoamericano con mayor número de fallecidos. En salud, solamente le ganamos a Haití, en calidad, perdón, en educación solamente le ganamos a Haití, y si pensamos en agua y saneamiento, estamos allá abajo en la tabla latinoamericana y hasta el país que antes era el peor, que era Bolivia, también nos supera. Entonces, es correcto que somos, es evidente que somos un país con un Estado que es muy malo. Sin embargo, hemos tenido, y esta es la parte crítica, en los últimos 20 años, los recursos para transformar este estado fallido y no hemos sido capaces de hacerlo por una serie de consideraciones. Y entonces, justamente en ese contexto es que viene esta iniciativa Propuestas del Bicentenario, en donde no nos quedamos en el diagnóstico, sino sobre todo en las propuestas. En este caso específico de este tercer libro, que se denomina Rutas para el Desarrollo Institucional, lo que hemos llamado son expertos para que nos ayuden a enfrentar el tema y generar las modificaciones necesarias para crear una institucionalidad que piense en el ciudadano y no en intereses particulares. Si hoy día tú ves lo que ha pasado, sobre todo en los últimos 6, 7 años, el Estado en todos sus niveles, en el nivel local, en el nivel regional, en el nivel nacional, a nivel de Congreso, está dominado por personas que son guiadas por intereses particulares, el interés del gremio, el interés individual del lucro, Del el partido. interés del partido, el interés, etcétera. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, la idea del libro es cómo hacemos para que el país ponga al frente al ciudadano y la política de salud, por ejemplo, ya no sea orientada por médicos que quieren mantener privilegios en hospitales, que la política de educación no sea dominada por un grupo de profesores sindicalizados en uno o dos sindicatos para generar beneficios para los profesores y no para los alumnos, y así sucesivamente. Entonces convocamos a expertos importantes como José Ugaz en el caso de Corrupción. corrupción, Mm. a Milagros Campos en el tema de reformas políticas, a Yaneiri Boyer en el caso de política meritocrática del servicio civil, Al ex viceministro Valdés también me parece en temas policiales, también ¿no? para temas de seguridad, Sí, claro. eh, a Janice Seinfeld, que es Salud. nuestra socia para ver el tema de salud. A mí me tocó el tema de agua. Y usted el tema de agua, sí, Así específicamente. es, Ah, así es. ¿De cuánto es la brecha de agua potable en el Perú, señor Monjes? Es difícil hablar brecha en el tema, por ejemplo, en el sector urbano, es aproximadamente 95% de las personas tiene acceso a una conexión domiciliaria y en el sector rural es poco más del 70%. Entonces pareciera que la brecha no es mucho, pero si tú te das cuenta del 100% de la gente que recibe agua en su casa porque tiene una conexión,
En la costa, la mitad de los que tienen una conexión reciben agua clorada y la otra mitad no recibe agua clorada. En la sierra y en la selva, 80% no recibe agua clorada y solamente el 20% recibe agua clorada. Entonces, la brecha suele ser más grande según la definas. No basta tener un caño en mi casa donde salgan 3 horas al día agua, sino lo ideal debería ser que salga agua todo el día de manera continua, con presión suficiente y con la calidad que garantice la desinfección. Lo que usted propone básicamente es una mayor presencia del privado en la CPS, por ejemplo, ¿no? Gradual, me parece. Sí, Progresiva. eso, así es, eso fue en el libro anterior, pero efectivamente lo que mi principal tema es que no es un problema, el problema del acceso al agua no es un tema de falta plata, ni el de salud es un tema de falta plata, ni el de educación es falta plata, Porque porque plata dinero es lo que ha hay, sobrado. ¿Ah? dinero hay. Ese es un poco Dinero hay. El problema es cómo lo ese dinero. trágico, ¿no? Así es, cómo creamos la institucionalidad para que ese dinero se transforme en servicios de calidad para el ciudadano. Y ahí es cuando, ya contestando tu pregunta, es, en el caso de agua y saneamiento, no basta darle plata para que sigan enterrando tubos y haciendo plantas, sino hay que cambiar esas empresas prestadoras de servicios, hoy día dominadas por sindicatos locales, y por el poder político local, en donde funciona de manera muy poco transparente, sin pensar en el ciudadano. Y en ese camino a la profesionalización de las EPS, digo que primero hay que fusionar varias de ellas y en segundo lugar atraer a empresas especializadas para que a través de contratos de gestión u otras formas de asociaciones público-privadas puedan dar el mejor servicio posible al ciudadano. ¿Ustedes abogan por más Estado, por menos Estado? ¿Cuál es la Eh, posición eh, que uno podría recoger a lo largo de estos tres libros que han hasta el sí, momento producido? lo que pasa es que si tú mides en el Perú el gasto público en porcentaje del Producto Bruto Interno, todavía el Perú está por debajo de los parámetros internacionales. Pero si ves la efectividad de las políticas públicas, lo que puede gestionar el Estado, ahí te das cuenta que lo estamos haciendo muy mal. Entonces, lo que más que menos Estado o más Estado, en términos de tamaño, lo que necesitas es un Estado fuerte y eficiente y no debilucho como ahora e ineficiente porque no genera el logro al ciudadano. Entonces, Ujú. ¿de qué me sirve un Estado mediano o grande Si si lo que no, hace si no no le funciona, llega, no le llega al ciudadano? de acuerdo, un Estado fuerte. El libro propone, esto aparte de cada una de las políticas sectoriales que se desarrollan en los distintos capítulos, que la precarización del Estado se ha agudizado. Pero hay algo que sí me llama la atención, y es que este Estado finalmente, el nuestro, no es producto de lo ocurrido solamente en estos 2 años recientes, digamos. Desde luego que Pedro Castillo hizo su parte, y, y usted habla de los 5 o 6 años también, estos últimos de esta inestabilidad tremenda, ¿no? Pero también hay que decir que responsabilidad tienen eh, los que vinieron antes. Usted fue ministro en esas gestiones, concretamente la del señor Humala. ¿Qué autocrítica como ex autoridad puede hacer? Porque finalmente usted ocupó un cargo de poder importante y, claro, usted no solo lo va a hacer, digamos, pero formó parte de regímenes de gobiernos que pudieron cambiar las cosas. Y claro, cuando uno lee un libro de estos, dice, bueno, pero esta gente también tuvo su chance y la aprovechó o no la aprovechó. Sí, claro, no, tú tienes toda la razón en decir que esto no es algo que la crisis no se atribuye a Pedro Castillo. En el libro, No, en no los digo tres que lo hayan libros, atribuido, ¿ah? Solamente hago no, estoy caricaturizando, estoy sí. yéndome al extremo, ¿no? Sino que efectivamente los problemas, si tú lees cualquier libro, historia económica, de cuando se inicia la República, hay textos, y de hecho José Ugaz
recoge uno de ellos, hay textos que parecen que describen el Perú actual. Nosotros éramos un país muy débil institucionalmente cuando decidimos volvernos república. Y luego, a mediados del siglo, y luego después de la guerra con Chile, y después en la crisis eh, del crash de New York, etcétera. A lo largo de toda su historia republicana, Perú ha perdido muchas veces su oportunidad. Vivimos en crisis permanentes. ¿Y por qué? Y ahí viene parte de las reflexiones del libro. Primero, no tenemos el andamiaje institucional que permita partidos políticos sólidos que piensen en el futuro. Tenemos partidos minúsculos, debilitados, que dependen de personalidades independientes por estas cuestiones del voto preferencial, etcétera, y entonces finalmente tienes congresos que son confederaciones de independientes y tenemos también gobernándonos alcaldes y gobernadores que usan franquicias de partidos políticos. Eso no es un partido político como podía ser antes o es en otros países con ideales, con objetivos, con ideología, con metas, ¿no? Tú ahora mismo en el Congreso encuentras que los radicales de ambos lados se ponen de acuerdo en cosas que muchas veces no favorecen al ciudadano, sino favorecen intereses pequeñitos de grupo. Entonces, no hemos sido capaces como país crear esa institucionalidad en lo político, pero tampoco en el aparato público. En los países que se han desarrollado, para ser funcionarios públicos, tienes que pasar desde la entrada por un examen tipo el Banco Central, que agarra a los chicos recién salidos de la universidad, los filtra a través de exámenes, luego los capacita y luego van haciendo carrera dentro del Banco Central. Eso mismo pasa en Europa, en países como España, en Francia, etcétera. Los chicos van haciendo carrera pública. Acá la clase política ha entendido que el sector público Es un es modelo. más bien es una bolsa de dinero que sirve para satisfacer intereses clientelistas, ¿no? Y por eso, si tú ves cuánto duraba un ministro hace 10 años, duraba alrededor de 2 años. Hace 5 años duraba alrededor de un año o poco menos, y ahora duran 2 o 3 meses. Eso mismo que te acabo de hablar en términos de país, gobierno nacional, está pasando en gobiernos regionales. Un gerente regional dura 3 o 4 meses en promedio, y un gerente municipal te dura también eso, 2 o 3 meses. Ok, Eso hace que todo el mundo cambie todo el tiempo y que no hayan capacidades profesionales instaladas. pero por eso lo preguntaba sobre la autocrítica. ¿Ustedes Sí, pudieron cambiar ahora en ese momento las cosas? ¿Qué pasó ahí? sí, sí, claro, hubo de hecho en el 2014 promovimos, por ejemplo, la ley de la gestión pública profesional. Se preparó el proyecto de ley con Servir en la que justamente se implementaba esto que te acabo de decir, era de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, el primer escollo fue que el mismo Congreso se exoneró de la ley. Segundo lugar, ya el reglamento demoró un poco y se empezó. Ya en el 2016 había empezado el proceso con el diagnóstico interno y el mapeo de plazos, pero bueno, en el 2016 hubo el cambio de gobierno, ya no se implementó la ley y Poder Judicial también se exoneró de esto, luego se exoneraron gobiernos regionales y locales y así por el estilo, con lo cual el esfuerzo legislativo quedó en nada. Cada uno, a mí si me preguntas específicamente en mi sector, en los dos sectores que yo estuve por casi 2 años en cada uno, podrás indagar respecto de que no se trabajó los cargos de confianza con este criterio clientelista, sino más bien meritocrático, ¿no? Ah, Y de ahí los avances en los indicadores de resultados. Pero es una tarea, como tú bien dijiste, en la que tenemos que comprometernos todos los peruanos y todos los partidos políticos y todos los representantes de la sociedad civil, porque hay que crear los consensos que nos lleven hacia eso. te cambio un poco el tema.
para cerrar ya, Sí, claro, para hablar un poco sobre lo que está pasando en el Perú, creo que me parece también es importante. de acuerdo. Ah, ¿Las elecciones generales deberían adelantarse, señor Borges? ¿Usted qué responde? Mira, yo creo más que mi opinión en este momento es que se van a adelantar a pesar de los deseos de cualquiera. Y es muy sencillo. En este momento, la población percibe que los grupos mayoritarios en el Congreso son oficialistas, ¿no? Si tú le preguntas a la gente y cuando ves las encuestas, claramente identificas que los principales partidos políticos que están representados en la mesa del Congreso, la gente los percibe como oficialistas y están ahí en la mesa directiva, cada uno de esos grupos con un interés particular. Lo acabamos de ver en la repartición de comisiones y lo acabamos de ver también cómo cada uno de esos grupos tiene más injerencia en algún sector de algún ministerio nacional. Pero eso es por ahora es así. Pero dentro de un año, si estos grupos quieren sobrevivir en el largo plazo y quieren ganar las elecciones, van a tener que empezar a presentarse como opositores. Y cada uno va a empezar, ya obtuvieron lo que tuvieron, ya tuvieron un año para hacer lo que querían, han conseguido los presupuestos y las acciones que buscaban, y dentro de un año, si no es menos, empezarán a volverse oposición dura porque el que gane las elecciones en las siguientes elecciones va a tener que ser de oposición. Un oficialista nunca gana las elecciones. Entonces, En en el ese Perú no, momento, perdóname, en el Perú no, digamos, en el no. Perú no, pues. Entonces, en ese momento se van a empezar a bajar del barco y así como no fue previsible, por ejemplo, que Vizcarra un día dejara la presidencia o que Merino dejara la presidencia de la República o incluso que el mismo Castillo, yo no me imaginé que iba a dispararse a los pies de esa manera. Creo que 1900, el año 2026 está muy lejos como para hacer una predicción de que el gobierno se va a quedar. ¿El Perú es una democracia en estos momentos, señor Borges? ¿Qué me responde? Yo creo que es una democracia imperfecta, es un país que en lo formal, en nuestro ordenamiento jurídico, trata de ser una democracia, pero democracia es mucho más que permitir que la gente una vez cada 5 años vaya a dar un voto por un candidato. Si tú te das cuenta, los dos candidatos que disputan la presidencia de la República a veces no llegan al 20% del total de electores y al final son ellos los que tienen la conducción del país al margen de todos los demás grupos, ¿no? Entonces, creo que la democracia real que tenemos que construir es un reto todavía y para eso es que sacamos este tipo de iniciativas, ¿no? De propuestas del Bicentenario. ¿Pero percibe algún tipo de ah, perfil autoritario en el... No quiero decir el gobierno, porque es básicamente una coalición la que en estos momentos ejerce el poder, ¿no? No es solamente ejecutivo, en realidad es ejecutivo, es Congreso, etcétera. ¿Percibe un perfil autoritario en esta coalición que nos gobierna? Yo creo que es la suma de intereses particulares que se alinean sin pensar en el bien común, lamentablemente. Esa es la mejor definición que además está en el libro. Mm. Creo que una democracia se vuelve más perfecta cuando todos los estamentos institucionales y de los partidos políticos piensan en el ciudadano como fin supremo, como lo establece nuestra Constitución. Pero es clarísimo, ¿no? Oye, tal partido político entra al gobierno para tener la comisión de presupuesto y saber que a partir de ahí le puedo repartir plata a todos los alcaldes de mi partido político. No me importa el bienestar del ciudadano. Otro grupo político quiere la comisión de educación. ¿Por qué? Porque en la comisión de educación voy a seguir legislando para el SUTEP o para el FENATEP o para el grupo sindical posible y nos olvidamos de los alumnos. Otro grupo político quiere la comisión de trabajo, como ha pasado, y entonces nos llenan de normas laborales que solamente beneficia a un grupo muy pequeño de sindicalizados en el país, pero todos los que no tienen trabajo van a ver el trabajo formal cada vez más lejos
por las malas normas laborales. Y así por el estilo. Entonces, si tú empiezas a hacer esa suma de intereses particulares, nos vamos alejando del nivel de bienestar que el peruano se merece para el largo plazo. ¿Qué piensa de estas casi 40 personas muertas por armas de fuego por protestar? Yo le planteo esto porque a mí me parece muy bien que se Sí. saquen libros como el de Evidencia sobre cómo mejorar el Estado, me parece que es un buen aporte, sobre cómo hacer viable el Estado peruano, cómo fortalecerlo, hacer que sea eficiente, como usted dice, para el beneficio de la gente. Pero yo siento a veces que este discurso institucional, sin una crítica de fondo de lo que ocurre hoy, por ejemplo, que ese mismo Estado que es responsable de asesinar a peruanos, algunos que ni siquiera estaban protestando o estaban ayudando a otros heridos, puede sonar finalmente a veces un poco vacío. ¿Qué me responde? Mira, el tema de la crisis al inicio del gobierno de la presidenta Boluarte es justamente fruto de esa crisis institucional. A alguien se le ocurrió en ese momento que había que sacar al ejército a enfrentar a la población, porque suena popular, porque suena bien sacar al ejército, porque si sales a las calles, la gente te dice que salga el ejército, pero un soldado está entrenado para matar, para cargar fusil y munición de guerra y no tiene armas de menor calibre para enfrentar a la población y reprimirla con, o sea, controlar esos, los vandalismos con menos letalidad. Entonces, en ese momento, en el mismo momento que se decidió de de una manera creo que poco reflexiva, sacar al ejército a frenar una protesta que creo que también no se dimensionó bien su magnitud, es que la consecuencia directa es la cantidad de muertos que ha habido. Ahora, eso le va a pasar la factura en el mediano y largo plazo, no me cabe duda, a las personas que tomaron las decisiones en su momento y que no se ha asumido ni siquiera todavía la responsabilidad política de eso. Entonces, creo que es una mancha en nuestro sistema democrático incipiente, débil, y creo que las disculpas de la presidenta Boluarte el otro día en su discurso es un primer paso, pero claramente no es suficiente, ¿no? Milton Monjes ha estado con nosotros para hablar sobre un poco de coyuntura política y también sobre el libro de Videnza. Eh, repito su título, eh, Propuesta del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Institucional. ¿Van a sacar un cuarto volumen o con esto acaba la serie? Mira, la idea es siempre proponer, estamos sacando un libro al año con propuestas, primero a nivel nacional, después con la visión regional de prender algunos motores y el tercero es para construir esta institucionalidad, todas las ganas de seguir convocando a los principales expertos del país para hacer un cuarto volumen, un quinto volumen, porque creemos que lo que hay que hacer es generar incidencia en la gente para que reclame políticas sanas y construcción de institucionalidad democrática, como tú bien lo señalaste. Amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.